Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer, dice, la palabra del Señor dice así: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice ahí? Se apartan. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque estamos una vez más reunidos, Señor. Tu amor es infinito, inagotable. Te queremos adorar, te queremos exaltar a través del estudio de tu palabra. Esa palabra que nos da vida eterna, esa palabra que alejados de ella no podemos hacer nada, Señor. Porque la palabra es tu esencia, eres tú mismo, Señor, en la palabra. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos instruya a través del estudio de la palabra, que no sea mi boca, que no sea mi pensamiento, Señor, sino que sea tu palabra la que nos confronte, la que nos aliente, la que nos siga impulsando, la que nos siga perfeccionando en tu camino, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que cada uno de mis hermanos esté presto a escuchar la palabra que proviene de ti, que podamos discernirla y aprenderla de la forma correcta, porque es importante, es menester que atendamos al llamado que hace tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial. Amén. Esta mañana el tema se llama las pruebas. Y ¿se acuerdan que vimos el domingo pasado? Hablamos acerca del no se turbe el corazón, no se turbe vuestro corazón. Bueno, es continuación de lo de la semana pasada, en que en este mundo, en esta vida como cristianos, vamos a tener pruebas. Creo que todos los que están aquí saben de lo que hablo. Creo que a lo largo de nuestra vida cristiana, si algo no ha faltado, son problemas y pruebas. Pero es necesario que así acontezca. Entonces, todo cristiano que ha sido escogido por el Señor va a tener que sufrir. Vamos a tener que caminar en fe, vamos a tener que tener nuestra mirada fija en Cristo, y no es como en muchos lugares enseñado de que si tú eres cristiano ya todo va a ser bonito, color de rosa, no vas a tener problemas ni nada por el estilo. Al contrario, cuando vienes a Cristo, de inicio los primeros enemigos son los de tu casa. Entonces, cambian las cosas. Ahora, como cristianos, tenemos pruebas, sí, y todos vamos a tener pruebas. Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? En este mundo tendréis aflicción. Aflicción. Mas dijo, no se preocupen, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, en este mundo, como cristianos, tenemos aflicción, y más en este tiempo. Me acuerdo que de niño no había tantas aflicciones, la vida era un poco más fácil, se ganaba más rápido el dinero, pero ahorita no, es más difícil. Pero como cristianos, este tipo de pruebas nos van a ayudar a seguir caminando, a seguir confiando en el Señor cada día. Incluso en la misma Biblia, los apóstoles, que dice que ya habían entendido el Evangelio, estaban cómodos allí en Jerusalén, y dice el Señor, bueno, a lo que los mandé, ya se les olvidó. ¿Qué les mandó? Una persecución. Y tuvieron que salir, fue una prueba. Así como cristianos, a veces estamos muy cómodos, dice, pues yo estoy bien, no me falta nada, pero nos acostumbramos a la comodidad. Ya dejamos de hacer a lo que Dios nos envió a hacer, que es predicar el Evangelio. Sí, podemos venir aquí el domingo, cantamos, comemos juntos, etcétera. Son cosas que a Dios le agradan, sí, pero no debemos dejar de hacer lo otro. Entonces, como cristianos, esas son las pruebas que cada día vamos a tener. Puede ser que cada quien conoce su vida, ahora sí que cada quien analice su vida y cada quien decida dónde va a ser probado por el Señor y en qué área está siendo probado, y empezar a caminar. O sea, no se puede quedar ahí.
Entonces esta mañana vamos a ver las pruebas del cristiano. ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué el Señor mismo las manda? ¿Y por qué debemos ser vencedores de esas pruebas? Amén. Entonces Jesús de inicio dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído la palabra, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, no seamos cristianos que escuchamos, nos alegramos un rato y cuando vienen las pruebas, ahora sí que todos salen corriendo. Porque les enseñaron un evangelio diferente. No les enseñaron el verdadero evangelio. Entonces, ¿el cristiano va a ser sometido a las pruebas? Sí. Pero cuando tú tienes el verdadero evangelio, cuando tenemos la verdadera doctrina de Cristo, el cristiano va a perseverar, va a caminar. Así le amenacen de muerte, el cristiano va a seguir caminando. Entonces, vamos a ver algunos versículos donde la Biblia habla de las pruebas. Amén. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Al 5:1 al versículo 5. Capítulo 5, versículo 1 al 5. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a leer la palabra. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ir parte por parte. Justificados habla acerca de que Cristo pagó el precio por nosotros. ¿Cómo lo hizo? A través de la fe. Él puso fe en nosotros, porque ni la fe es de nosotros. La fe es un don de Dios. Dios puso fe en su vida. Recuerde que nadie puede ir a Dios. Nadie puede buscar a Dios. No hay nadie que haga lo bueno. Entonces, de inicio, de principio a fin, la obra de salvación es del Señor. Por eso hay un salmo que dice, la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Otra vez, la salvación es del Señor, de inicio a fin. Por eso una de las olas de la Reforma Protestante es solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. Porque desde toda la gloria, incluyendo nuestra salvación, es para Dios. Nosotros no pusimos ni un porcentaje, ni el más mínimo porcentaje, todo le corresponde al Señor. Pero dice, tenemos paz para con Dios. No está hablando de una paz con la gente, no está hablando de una paz tampoco mundial, sino una paz en el sentido de que ya no tenemos conflicto, por así decirlo, no estamos en contra del Señor. Hay una frase que muchos usan, dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, si no me equivoco, ¿verdad? Eso lo sacaron, eso no viene en la Biblia. Dice la Biblia, en el Antiguo Testamento dice que Dios está irado todos los días contra el impío. Eso lo dijo Gandhi, esa frase, no sé si lo sabían. El que dice Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es una frase que dijo Mahatma Gandhi, pero no es una frase bíblica. El pecador necesita arrepentirse porque Dios está irado todos los días contra él. Ciertamente para eso mandó a Cristo, pero debe de hacer algo con su pecado. Para eso está el arrepentimiento. Entonces, a esto se está refiriendo. Paz, hacemos las paces con Dios a través de Cristo. Y aquí lo dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, como cristianos, debemos de alegrarnos si estamos sufriendo, sea por causa del Evangelio, por predicar, o sea por una prueba que Dios nos está poniendo. Por ejemplo, Job no sufrió porque predicó, ¿verdad? Era una prueba que Dios le puso en su vida. Pero Job en nada pecó, dice la Escritura, y que era perfecto aún estando en la prueba. Entonces, como cristianos muchas veces podemos vernos
ahora sí que, como decimos, nos las vemos negras, pero es porque también a veces Dios quiere que aprendamos a depender de Él en todo momento. Muchas veces nos podemos desviamos nuestra mirada de Cristo y nos importan más otras cosas del mundo, incluyendo aunque estamos en este lugar, en la semana, nos desvían muchas cosas la atención de Cristo, del estudio de la palabra, de la oración. Entonces hay que hacer algo con esas cosas, algo anda mal. Ahorita que veníamos de camino para acá, veníamos escuchando una predicación de Paul Washer, y dice este hermano, dice, sí está bien cantar, sí está bien adorar al Señor, sí está bien hacerlo, dice, pero no debes de descuidar lo más importante, que es el estudio de la palabra y la oración. O sea, esto que hacemos de comer juntos es agradable a Dios, sí. El cantar a Dios es agradable a Él, sí. Pero antes que todo eso, debes de agradarle nuestro corazón, nuestra vida. O sea, no podemos venimos aquí el domingo y toda la semana no estudiamos la palabra. O sea, algo anda mal, hay un desequilibrio. De hecho, puse una frase en el internet que decía, el cristiano debe apagar más la tele y debe abrir más su Biblia. Muchos lo malinterpretaron. Tampoco se vayan al extremo de que no puede uno divertirse o ver un programa de televisión. Pero es que a veces le dedicamos más tiempo a ver un programa de televisión que al estudio de la palabra. Entonces, algo anda mal y eso a la larga nos va a empezar a afectar. O sea, quiera o no, nos vamos a hacer más flojos. Y cuando estamos en esa comodidad, tarde que temprano, el Señor va a mandar la prueba. Y cuando mande la prueba, puede ser de dos: que no tenga la suficiente fortaleza espiritual porque no ha comido la palabra, está débil espiritualmente, y puede ser que la prueba lo haga caer, o puede ser que salga vencedor de la prueba. Entonces tenemos que ahora sí que poner atención a estas cosas. Si no estamos haciendo las cosas en nuestra casa, estamos mal, porque nos va a afectar a la larga. Es algo que debemos de tener en la semana, es el estudio de la palabra, la oración, en otras palabras, la comunión con el Señor. Y esto es de todos los días. Puede ser que a veces no nos dé tiempo de leer la palabra, pero sí orar y en el día estar ahora sí que, como dicen, no necesita usted estar 3 horas metido en oración, no, sino estar presente, tener al Señor en nuestro pensamiento. Tampoco se vaya al extremo de que ya no va a hacer nada y va a decir, no, me voy a meter 5 horas a orar. No, sino que no olvide lo primordial. Muchas veces leemos mucho, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, pero no lo hacemos, y yo me incluyo en eso. A veces se nos olvida, y luchamos. Esa es nuestra lucha del diario con nuestra carne, y va a seguir hasta que muramos. Ahora, hay algo también: el Señor a cada uno lo va a recompensar. Siempre eso ya lo hemos insistido mucho en eso. ¿Qué cuentas le va a entregar usted al Señor cuando esté delante de su presencia? Póngase a pensar. ¿A cuántos ha evangelizado? Ahora, no espere tampoco que se le conviertan, no, pero hágalo. ¿A cuántos le hablaste del evangelio en esta semana que pasó? No esperes a que el Señor mande una prueba y ahora sí lo estés haciendo a la desesperada. O ya porque no vale, sí, eso ya cada quien lo sabe, ¿no? Pero me refiero, piense, cada quien analice su vida. Cada quien, ahora sí que ponga, como decía David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, si son rectos mis caminos. Entonces debemos de hacerlo, sí lo debemos de hacer. El mundo está sufriendo por causa del pecado. Usted tiene la cura para el pecado, tiene la medicina que lo quita, y si no la compartimos, algo está mal con nosotros. Entonces, debemos de empezar ahora sí que a predicar, porque la prueba, el Señor va a mandar la prueba. No esperes a que el Señor te discipline. Mejor empieza. Cuando el Señor disciplina a alguien es porque estamos en desobediencia, y muchas veces, aunque estamos cómodos, puede ser que estamos en una desobediencia, porque el mandamiento de Cristo, ¿cuál fue? Ir y predicar el evangelio.
tampoco cuando prediquen ofrezca cosas que no están en la Biblia. Hable lo que es. Pero si es importante que hagamos esto. Porque muchas veces podemos estar aquí, pero no estamos haciendo nuestra tarea allá afuera. Y hay un desequilibrio, y eso demuestra que no estamos dejando o no estamos poniendo, no estamos teniendo responsabilidad en nuestra labor como cristianos. Tampoco es para que este lugar se llene y haya más ofrenda, no, tampoco se vaya por ese lado. Piense que un día nos vamos a morir, o la gente puede morir, y si muere sin Cristo se va a ir al infierno. O sea, eso es lo que nos debe de interesar de inicio. Y de hecho es lo único que nos debe de interesar, que la gente conozca a Cristo y que pueda ser salva. Entonces, tampoco perdamos tiempo en esas cosas. Puede ser que estemos fallando en esas áreas, en esas partes de nuestra vida, y es algo urgente, es algo peligroso hasta cierto punto, si dejamos de hacer eso. A veces platicando con mi papá le digo, es que por más que yo quiero dejar de escribir, por decirlo así, en Facebook, no puedo dejar de hacerlo. Porque hay algo que me impulsa, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú empiezas a estudiar la palabra, el Espíritu Santo te va a dar valor para hablar la palabra. Cuando menos te des cuenta, vas a estar hablándole a toda la gente. A veces voy en el taxi y de repente digo, ahorita no voy a hablar. Pero a veces de repente empieza la plática del taxista y digo, pues ahí vas. Y sientes el impulso que te da el Espíritu Santo a que compartas la palabra. Una vez estaba en el consultorio de mi mamá, estaba trabajando, y de repente llegó mucha gente y siento, predica, habla, y empiezo a hablar, o sea, y la gente se quedaba así impactada de lo que uno habla, pero es porque el Espíritu Santo ya te va guiando a quién hablar, cuándo callar. Entonces, pero es necesario empezar a hacerlo, porque si no lo hacemos, algo anda mal. O sea, no estamos demostrando el impulso, el fruto del Espíritu Santo. Eso es como otro fruto del Espíritu Santo, es el hecho de defender la palabra. Si tú no defiendes la palabra, si estás viendo que la palabra está siendo atacada y no la defiendes, obviamente hay momentos para defender, hay momentos para callarse, pero debe de llegar un momento en el cual uno debe de defender la palabra. Y si no lo hacemos, algo anda mal también. O sea, es de que el Espíritu Santo no le estás dando lugar a que Él obre a tu responsabilidad como cristiano. Está siendo cobarde. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y esa cobardía incluye para predicar. O sea, si tenemos cobardía para anunciar las cosas de Cristo, debemos de poner atención a esas cosas, debemos empezar a estudiar la palabra, debemos de prepararnos. Por eso es importante que a lo largo de la semana estemos estudiando la palabra. Si no, no vamos a tener, Dios no va a poder poner bocas en tu boca, palabras en tu boca. No lo va a poder hacer porque no conoces la Biblia. Es importante que atendamos a esto, porque no esperemos que el Señor nos ponga una prueba y ahora sí estemos, Señor, no seamos pues, ¿cómo se dice? Insensatos, imprudentes en estas cuestiones. O sea, debemos de tenerlo presente. Amén. Ciertamente la salvación es gratis, sí, es gratis, pero debemos de ser esclavos de Cristo. Debemos de hacer lo que Él nos mandó a hacer. Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En otras versiones dice, y la paciencia, produce, prueba, pero ahí en lugar de prueba, dice fe probada. O sea, que Dios, de inicio podemos llegar a sufrir, pero esas tribulaciones nos van dando paciencia.
Yo me acuerdo cuando recién conocimos el Evangelio, no hombre, unas tribulaciones que ni siquiera teníamos para comer. Y a veces íbamos al súper con mi mamá y le decía, mamá, compra esto. Y decía, no, hijo, ahorita no. Y yo no me entristecía, yo entendía que era una prueba, ¿no? Pero, pero era terrible, o sea, la prueba o la tribulación por causa del Evangelio. Y yo le decía, bueno, mamá, pero después lo vas a comprar, ¿verdad? Sí, después. Pero aguantamos la tribulación, fue algo terrible, o sea, incluso mi papá se tuvo que ir de aquí, no teníamos trabajo, no tenían trabajo y cuestiones así. Era una tribulación por causa de Cristo. Pero eso trajo paciencia, trajo el hecho de que podemos, ahora sí, no despegar nuestra mirada de Cristo, estamos mirando a Cristo en todo momento. Así venga lo que venga. Pero de ahí no se queda ahí, dice la Biblia, la tribulación dice trae paciencia, pero ¿qué crees? Ahora vienen las pruebas. A ver si es cierto si aprendiste. Ahora te voy a estar probando. Vamos a ver si es cierto. A ver si en realidad somos cristianos. Si aprendimos la lección que cuando vino la tribulación, a ver si aprendiste a confiar en mí y para que no se te... O si perdiste la mirada de Cristo, te voy a tener que disciplinar para que vuelvas a mirarme a mí, dice el Señor. Entonces, la paciencia trae pruebas. Él prueba nuestra fe y también para corregir las cuestiones de nuestra vida que no le están agradando a Él. Y la prueba trae esperanza. Una vez que somos probados viene algo que ya nada te va a mover. O sea, nuestra fe es mayor que cualquier problema. Podemos tener escasez. Ahora, hay que ver también que a veces puede ser que estemos en algo mal en nuestra vida. Tanto como joven, como adulto, como esposo, como esposa. Pueden ser cosas que estén mal en nuestra vida. No me gusta mencionar mucho el término área, sino porque somos una sola espíritu, alma y cuerpo. Si estamos mal en algo, estamos mal. No es de que es un área, estamos mal en nuestra vida. Entonces, cada quien, vuelva a lo mismo, debe de examinarse. Por ejemplo, dice los esposos, el esposo debe de ver si en su matrimonio está haciendo lo que le corresponde. Porque no podemos tampoco pedirle al Señor que Él arregle las cosas si uno no está poniendo ahora sí que su responsabilidad. Porque la Biblia nos los enseña. Hay una parte que dice, maridos amen a sus esposas y trátenlas bien, dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, cada quien debe de analizar qué es lo que está mal de nuestra vida y empezar a caminar en eso. Ahora sí ya empezamos a hacer las cosas como está escrito en la Biblia, el Señor va a empezar, dice, este hijo ya está volviendo al camino, bueno, ahora sí que puedo empezar a obrar. ¿No sé? Oye. Porque el Señor nos corrige, el Señor nos va a corregir siempre. Dice que Él, al que ama, lo disciplina. Entonces, estamos a tiempo de la corrección para que cuando Él empiece a hablarnos, debemos de enderezar el camino. O sea, no esperemos a que después venga otro juicio de parte del Señor y ahora sí ya todo es esperado. No, hay que ser atentos, o sea, atender al llamado del Señor en todo momento. Versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, nuestra esperanza no es de este mundo, no son en las cosas materiales de este mundo. Nuestra esperanza está en Cristo. Ciertamente tenemos aflicciones y eso, déjeme decírselo, no van a terminar hasta que venga Cristo. Por eso decía un hermano, dice, yo sinceramente ya me quisiera ir, incluso yo comparto esa forma de pensar, ya me quiero ir de aquí.
Pero hay cosas que hacer. Hay gente que está perdida y es necesario ir a predicarles. Ahora, si usted tiene los que son casados, atiendan su matrimonio porque ese es su primer ministerio. Es el primer ministerio. Y los que se van a casar vayan pensando que no es el hecho ni siquiera de predicar aquí o estar en la alabanza. Su primer ministerio, una vez que alguien se casa, es el esposo, la familia. Entonces, pero si no tenemos un equilibrio en las cuestiones bíblicas, el Señor puede que nos corrija y nos va a mandar pruebas. Entonces necesitamos atender esas cuestiones, necesitamos poner diligencia en esas cuestiones, porque si no, la prueba puede ser que no la pasemos y va a ser peor. Entonces, pero si no tenemos la palabra, no espere a vencer la prueba. No creo que voy a poder, porque no hay palabra del Señor. ¿Qué dijo? Dice, Señora, dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Nada. Entonces, ¿y cómo vamos a estar cerca del Señor? A través del estudio de la palabra y la oración. Entonces, debemos de atender a esto. ¿Cree que usted que sea importante? Sí. Entonces nuestra esperanza, dice, la esperanza no avergüenza. Usted está seguro que cuando usted muera va a ir al cielo, ¿verdad? Yo me alegro por eso. Pero aún, incluso puede venir gente que se burle y que me diga fanático y todo eso. Y a mí no me avergüenza, incluso tengo compasión de esa gente en enseñarles, si se deja enseñar, y compartirle lo que dice la Biblia. Pero ya la seguridad que la tribulación produjo paciencia, la paciencia fue probada por las pruebas, y eso trae una esperanza que nada me puede mover. ¿Por qué? Porque mi vida está fundada sobre la roca. Es como dijo Jesús, vendrán vientos, vendrán mares, azotarán contra esa casa, dice, y no se moverá. Así es el cristiano cuando está en el Evangelio, cuando funda su casa sobre la roca de Cristo, el Evangelio de Cristo, venga lo que venga, no se va a mover. Vengan problemas, vengan tribulaciones, venga escasez. Incluso usted puede pensar, ay, pero todo sería mejor si yo tuviera dinero. No se crea. Puede ser lo peor que le puede pasar, que usted tenga dinero. No sé si podría hablar de muchos casos que hemos sabido, y casos horribles que eran, entre comillas, cristianos fieles. Eso ya les corresponde al Señor. Gente que dice ser cristiana, les llegaba el dinero y era peor. Como no tiene idea, en serio, no me quiero detener ahí porque no es el mensaje. Entonces no piense que el tener dinero lo va a hacer feliz. Decía un predicador, dice, yo debo de aprender a ser feliz con lo que Dios me da todos los días. Si tengo poco, tengo mucho, es lo que Dios me da y es lo que me merezco, porque no merezco nada más. Lo que ya en sí, ¿qué mayor regalo tenemos que no sea la salvación? No hay otro mayor regalo. Entonces, ahora, no significa esto que también usted no aprenda a ser diligente en algunas cosas. Si Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, hay cosas que nos corresponden a nosotros. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cada quien también depende de nuestro estado civil. Los que son solteros tienen otras prioridades. Los que son casados tienen otras prioridades. Pero de inicio, nuestra prioridad es buscar el reino de los cielos. Pero también debemos de ser sabios en cómo vamos a caminar en este mundo. ¿Y esa sabiduría de dónde creen que proviene? De la palabra. No hay otra de dónde vaya a venir la sabiduría. La sabiduría para afrontar los problemas va a venir de la palabra. No busque al psicólogo ni al sociólogo. No. Viene de la palabra. No hay otra.
No hay otra forma. Vamos a ir a 2 Corintios 8:1. Segunda de Corintios 8:1 al 4. ¿Ya lo tiene? Por lo regular no me gusta meterme mucho en cuestiones de dinero, de finanzas, porque creo que cada cristiano debe saber lo que corresponde hacer, ¿no? Cada cristiano si está agradecido con el Señor, debe de ver si en base a lo que sus posibilidades, dar para la obra. Pero en esta ocasión no sé, necesito hablarlo, yo creo, porque hay algo que puede ser que estemos haciendo mal. Y es una prueba del Señor, o sea, necesitamos ver si no estamos fallando en esto también. Como Jesús les dijo, era necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Entonces, tenemos que ver que estemos en un equilibrio, que no nos vayamos a los extremos tampoco. Entonces, no sé, igual esto trae tribulación. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ok. La iglesia de Macedonia estaba en tribulación, ciertamente. Puede ser que estaban en pobreza, en escasez, no lo sé. Eso la Biblia no... Pero dice que estaban en tribulación. Entonces, pero que aún así... Dice, abundaron en riquezas de su generosidad. En otra versión dice, aunque estaban en el problema, dieron abundantemente. Pero obviamente no se debe de malinterpretar de que alguien los manipuló, de que les dijeron que era un pacto con Dios. No. Cada quien dé conforme a su corazón. Esa es la orden de Pablo. Dice, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No sé si lo entienden de inicio. Ellos, aunque estaban en la tribulación, ellos querían dar. Incluso creo que por lo que da a entender el contexto es que Pablo les decía, no, ustedes no den ahorita. Pero dice, aún nos rogaban, dice que pudieran participar. Y dieron incluso más de lo que podían dar. Ahora, aquí debemos analizar nuestra vida, debemos analizar nuestro corazón, si en realidad estamos dando al Señor para su obra. Ahora, no me vayan a interpretar, en este lugar no queremos manipular a nadie a dar. Cada quien debe de dar conforme a su corazón. Cada quien debe analizar su corazón. Puede ser que en realidad a veces tengamos algo de dinero, pero como nos acostumbramos a ya no dar, incluso no necesariamente de a la obra para aquí, no, al hermano, a nuestros hermanos también. Entonces, debemos de ver, no nos podemos ir al extremo de que todo el dar es malo, porque en muchos lugares se van al extremo y por todo es dinero. Incluso en este lugar no espere tampoco ver que hagamos, ahora vamos a dar las ofrendas. No. Cada quien ya sabe, ahí hay un ofrendero, ¿sí? Entonces cada quien dé como quiera. Porque también no queremos ser en ese aspecto, quiera o no, cuando uno pasa a dar, dicen los demás, no, pues todos dan, pues yo también paso. No, cada quien dé conforme a su corazón. Si nace en su corazón y si usted está agradecido con el Señor, dé. No espere que hagamos y hagamos un ritual de la ofrenda y una hora más de predicación por la ofrenda. No. Cada quien dé, pero tampoco se va al extremo de no dar, porque puede ser que eso, en realidad eso desagrada al Señor también.
Ahora no me malinterprete, no con eso yo le estoy diciendo que lo estoy manipulando a dar. Usted dé cuando usted le nazca en su corazón. Pero dice Spurgeon, dice, un predicador que se le conoce como el rey de los predicadores, el príncipe de los predicadores. Dice Spurgeon, dice, el que es rico, dice, y no da, dice, aunque tiene la posibilidad de dar, dice, y no da, es porque su corazón está muy alejado de Dios. Dice, dice, y no es que se vaya a ser más rico o se vaya a ser pobre si da, pero su corazón está alejado del Señor. Dice, pero el que es pobre y no da, dice, puede ser que se haga más pobre. O sea, es un peligro también si no damos y también porque a veces ese es otro tema de que no confiamos en el Señor en cuanto a que, ahora no estoy hablando de diezmo ni nada por el estilo, tampoco me vayan a malinterpretar, o sea, de que usted va al diezmo y no, aparte algo para el Señor. Quizá usted dijo, tengo 10 pesos, bueno, eso, o sea, no necesita, pero no sea imprudente, no sé cómo decirlo, insensible a la obra del Señor, incluso al hermano. Ahora, si no puede traer todas las semanas, no se preocupe, pero cada vez que usted tenga la oportunidad y pueda dar, como dice aquí, dice, conforme a sus fuerzas, hágalo, porque eso es agradable a los ojos del Señor. Tampoco nos podemos ir al otro extremo de no dar nada, porque algo está en nuestro corazón que ya está empezando a haber una avaricia. Aunque somos pobres, puede ser que somos pobres, pero hay avaricia. Entonces empezamos a hacer del dinero un Dios y ya no confiamos en el Señor. Y también podemos ser probados en cuanto al dar, aunque sea mucho o poco, pero el dar habla de que estamos siendo agradecidos con el Señor y que somos muchas veces aún probados en esas cosas. Entonces tenemos que dar, no manipular, no exigir, no, pero sí dar conforme a nuestras fuerzas, cada quien como propuso en su corazón. Porque qué tal el Señor manda una prueba y ya no puede dar. O incluso si alguien se ha probado, aunque venga, sea una prueba del Señor normal, y no hay recurso para ayudar a otro, también significa que todos estamos fallando en eso. O sea, no podemos solventar la necesidad del hermano, aunque querramos, no lo vamos a poder hacer, porque no hay. Ahora sí que aquí hay algo que es del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento podemos sacar principios. No hay alimento en la casa, o sea, tampoco piense que es el diezmo, sino que no hay forma de poder ayudar a los demás hermanos. Entonces, la vida cristiana es una vida muy hermosa, muy llena de paz, aunque sabe que usted va a tener problemas, pero la salvación la tiene segura. Pero no podemos descuidar otras cosas. Vuelvo a lo mismo, lo que dijo Jesús, era necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Sí, somos salvos por gracia, predicamos las doctrinas de la gracia, defendemos el evangelio, defendemos que la iglesia ya no da diezmo, pero tampoco nos vayamos al extremo de ya no dar, de no predicarle a otros, de no evangelizar, porque también eso estamos teniendo un desequilibrio. Incluso de dejar de dar testimonio aún en nuestros perfiles sociales. Se llaman muros, ¿verdad? O biografías. Bio, vida, grafo, descripción, lo que a mí me identifica. Así le llaman muro. Antes se le llamaba muro al Facebook. Es donde tú vas y pintas. Dices, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo predico. Esa es tu vida. O sea, se supone que si somos cristianos se debe de notar en todo momento. No me va a hacer lo mismo cuando estamos aquí, a lo largo de la semana. Entonces, no descuidemos tampoco el dar testimonio. Aún en el Facebook podemos evangelizar, y no necesariamente que te pongas a pelear. Pon un versículo que sepan que eres. Decía, en la mañana veníamos escuchando también al hermano Paul Washer, y decía este hermano, dice,
que, que ya los cristianos pues no copian todo del mundo. Copian todo, o sea, ya nadie trata de reflejar a Cristo, sino que nos amoldamos al mundo. El mundo, en lugar que nosotros impactemos al mundo con la palabra, con nuestra forma de vivir lo más conforme a la palabra, tampoco se va a ir al legalismo, no me malinterprete, sino hacer lo que dice la palabra, impactar al mundo con la palabra, el mundo nos moldea a nosotros. Queremos agradarle al mundo con sus mismas actitudes y no con las actitudes, y no queremos ofender al mundo con lo que dice Dios. Entonces nos vamos al otro lado, nos pasamos del lado del mundo. Por ejemplo, en la iglesia, cuando hay un problema, en vez de resolverlo con la palabra, lo tratan de resolver con psicología. Si en la iglesia no hay crecimiento, lo tratan de resolver con marketing, con cómo llamar la atención de la gente. Dice este hermano, dice, van Disneylandia, dice, van a Disneylandia, dice, incluso van a Disneylandia a ver cómo le hace Disneylandia para atraer gente. Ahora, tampoco significa de que si predicamos este lugar se va a llenar, no. Eso Dios es el que decide, es Dios el que añade quién ha de ser salvo. Tampoco nos vayamos por el otro lado de que, no. Predicamos, vuelvo a lo mismo, porque es necesario hacerlo, porque una es una orden de Cristo, otra porque hay gente que está muriendo y está yendo al infierno y es necesario ir y predicarla. Que si se va a convertir y todo eso usted no debe preocupar, usted debe de predicar por amor a Cristo y por amor a los perdidos. Entonces no se vaya, no hay que irnos a extremos tampoco, hay que tener mucho discernimiento. Por eso el cristiano debe desarrollar su discernimiento. ¿Se acuerdan que dijimos que era discernimiento? Saber lo bueno y lo malo, saber los extremos, qué es lo bueno y lo malo. Ok, ya hasta perdí la hoja. Estábamos en 2 Corintios, ¿verdad? ¿Sí le dimos hasta el 5? Sí, ¿verdad? Que vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Aunque la palabra es dura, está como cuando empezamos a ver que nosotros estábamos desviados y escuchábamos prédicas y yo escuchaba algo que no era conforme a la palabra y yo le decía, ay Señor, sí es cierto lo que dice este hermano. Y venía otra cosa que teníamos mal y yo le decía, ay, otra. Y no me enojaba, en cambio me alegraba de que el Señor nos estuviera corrigiendo. Entonces, aunque es duro, a veces tenemos que corregir nuestra vida. Por eso dice la Biblia, dice, toda la palabra es útil para corregir, para instruir en sabiduría, porque la misma palabra nos da sabiduría. Entonces, aunque es duro a veces, alégrese. En serio, alégrese, porque significa que el Señor nos está corrigiendo a tiempo. No vaya a ser que el Señor vaya a mandar la prueba y no estamos preparados para soportarla. ¿Sí? Hay que también gozarnos en la corrección. Y yo me incluyo dentro de ello. O sea, porque todos somos iguales. Versículo 2, ¿ya lo tiene? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, hermanos míos, cuando estéis, dice, hermanos míos, cuando ustedes estén en pruebas, dice, eso es el más alto gozo que usted puede tener. No sé si lo parafraseé bien. Sumo significa lo más alto, lo más grande. Entonces dice, hermanos míos, tened por lo más grande, por lo más grandioso, por el más alto gozo, cuando ustedes estén en diversas pruebas. ¿Y cuántos se alegran en las pruebas?
Ahora, el Señor nos pone pruebas para que corramos no con la gente que no es inconversa, sino que corramos con nuestros hermanos y primeramente también corramos hacia Él, hacia el Señor. Porque puede ser que el Señor nos esté hablando y nosotros no atendemos a lo que Él nos quiere enseñar. Entonces hay que preguntarle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Aunque estoy en tribulación, estoy en la prueba, es porque tú lo permites y porque me quieres enseñar algo. Quizás me estás corrigiendo también. Entonces tenemos que preguntar al Señor qué es lo que debemos de hacer. No sé, entonces, si estamos en la prueba, lo primero que usted debe de hacer es correr al Señor. ¿Se acuerdan del hermano, ¿cómo se llama tu tío? Francisco. Ajá, el hermano Francisco que dice, yo cuando tengo un problema, dice, lo primero que hago es corro al Señor, dice, no que ya yo traté de arreglarlo y todo el rollo, y dice, y ya hasta el final, ya cuando ya no puedo, dice, ahora sí voy al Señor, dice, cuando lo primero que debería de haber hecho es correr al Señor a ver qué va a hacer. O sea, tampoco espere que el Señor le resuelva el problema, el Señor le va a dar la sabiduría para que usted arregle el problema. No sé si me expliqué. O sea, si estamos en la prueba, corre al Señor y lo que el Señor le diga que va a hacer, eso haga. Debemos de ser atentos a eso también. No dejar al Señor al último. Incluso aunque usted esté en la prueba, debe dejar tiempos para leer la Biblia, para la oración y arreglar las cosas que estén mal. Sea lo que sea, en la familia, en el trabajo. Usted ya sabe en qué parte de su vida. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vuelve a tomar las palabras de Pablo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Eso es importante, póngale atención. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, si nos falta sabiduría para afrontar los problemas, pídala a Dios, pero también ¿dónde la va a encontrar? En la Biblia. No hay otra forma. En la Biblia y en la oración va a encontrar la sabiduría del Señor. Entonces, incluso vamos a seguir caminando, vamos a seguir teniendo problemas y cada vez vamos a tener más sabiduría para confrontar nuestros problemas. Eso desde aquí hasta que o nos partamos con el Señor o que el Señor venga, eso va a seguir siendo así. Nunca vamos a terminar de aprender. Es la universidad de Dios. Se va a graduar. La graduación. ¿Sabe cuándo es la graduación de la universidad de Dios? Cuando usted muera. Esa es su graduación. Entonces, tenemos que seguir caminando, o sea, tenemos que seguir siendo diligentes y depender de Cristo. No dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Eso era la enseñanza en el Antiguo Testamento. El principio es el mismo, sigue siendo el mismo. No podemos hacer una cosa sin dejar de descuidar lo otro. No podemos estar aquí todos los domingos sin estar predicando también, o en cuestiones familiares no podemos estar haciendo una cosa sin dejar de hacer otra. Como me decía una hermana por Facebook, porque puso una imagen que decía mi primer ministerio, dice, es mi esposa. Y me decía esta hermana, dice, no, dice, yo creo que el primer ministerio es Dios. Y yo le digo, sí, el primero, o sea,
Dios está arriba, pero su ministerio primero es la esposa. No, pero es más importante predicar el evangelio. Le digo, no. Le digo, independientemente de eso, es más, si usted ya está casado, es más importante su esposa que predicar el evangelio. Aunque no puede descuidar tampoco el predicar el evangelio, pero hay una prioridad. Entonces, no podemos, tenemos que ser equilibrados en todas estas cosas. Ahora, ¿cómo vamos a lograr el equilibrio? Otra vez, levante su Biblia y diga, no, soy lo que no es cierto, no sé. La Biblia, por eso dice Washer, dice, lean la Biblia, dice este hermano, dice, lean la Biblia. Y es importante que atendamos a eso, o sea, es importante. ¿Queremos sabiduría? La Biblia nos la va a dar junto con la oración. Entonces, todo proviene de la palabra de Dios. Si nos empezamos a enamorar del estudio de la palabra, en realidad nos estamos enamorando de Cristo. No podemos decir que amamos a Cristo si no nos enamoramos de la palabra de Dios. Porque Él, dice la Biblia, que Él en sí mismo, la palabra es Cristo mismo. La palabra. Porque es su palabra, no es la palabra de Pablo, no, es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, tenemos que poner atención a esto. De inicio, el estudio de la palabra va a provocar cosas a nuestro alrededor. Y cuando venga la prueba, va a saber afrontar la prueba. Hay un principio, el origen de todo es el estudio de la palabra. Bien. Vamos a 1 de Pedro 1, 6 al 7. Ahí adelantito. ¿Ya lo tiene? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué dice ahí? Léalo. En diversas pruebas. ¿Sí ¿Ya lo tiene? Pero vamos a esperar ahí. Dice, en lo cual vosotros o ustedes, siempre que vea vosotros significa ustedes, pero inclúyase, nos incluimos ahí. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario también. A veces el Señor nos prueba porque a veces es nuestra falta de atención en las cosas del Señor. Tenemos que decirlo así. Aunque estemos bien con el Señor nos va a probar. Job estaba bien con el Señor y el Señor lo probó, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Pero a veces dice, si es necesario. Entonces, no espera que sea necesario. No sé si lo está entendiendo. ¿Sí? Porque cuando es necesario es cuando más duele, o sea, sinceramente. Incluso después hasta usted dice, es por mi culpa, porque yo descuidé muchas cosas y se va a sentir mal. O sea, sí va a enderezar su camino y todo, pero ya sufrió la consecuencia. Porque la paga del pecado es muerte, o sea, eso va a seguir siendo así. Ciertamente la vida eterna ya la tenemos garantizada, pero las consecuencias del pecado van a seguir. ¿David fue salvo? Sí. ¿David pecó? Sí, pero después el pecado de David tuvo consecuencias. Entonces, y él fue justificado por gracia, no por la ley. O sea, de hecho nadie es justificado por la ley. Ejercían fe. Pero la consecuencia
del pecado va a seguir siendo la muerte. Un ejemplo, si yo mato a alguien, pues sí, Dios me perdona, pero la consecuencia va a quedar. Incluso puede ser que hasta la misma ley me mate. Es por eso si yo estoy en un país que... Entonces, Dios me perdona, sí, Dios me perdona, pero la consecuencia sigue. Entonces, hay que tener ahora sí que vuelvo a lo mismo, diligencia en estas cosas. Ya me perdí. 4:12, ¿verdad? 1 al 6 al 7. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pablo hace una analogía, compara nuestra fe con el oro, que dice que nuestra fe aún es más hermosa que el oro. Incluso dice, el oro es perecedero y nuestra fe no, nuestra fe va a permanecer. Pero ¿cómo va a ser probada nuestra fe? Entonces Pablo dice, el oro, dice, aunque es el metal más precioso, es el metal más bonito del mundo, dice, tiene que ser sometido a la prueba. Dice, se prueba con fuego. Entonces, el oro, para ser purificado, ¿a dónde lo ponen? Al fuego, y toda la impureza sube. El cristiano igual, la prueba es como el fuego. Incluso ahorita vamos a leer, eso nos purifica, la prueba. Quita impurezas, quita cosas que están mal en nuestra vida, que al ser pasadas por el fuego de Dios, entonces eso nos limpia. Muchos dicen, Señor, manda el fuego. Y no saben lo que piden. El fuego es para purificar. O sea, sí está bien que hablemos del fuego, pero sepamos para qué es el fuego de Dios. Es para purificar nuestra vida. Muchos dicen, manda el fuego porque creen que el fuego es tirarse y revolcarse y estar alegre. No, eso no es el fuego de Dios. El fuego de Dios es para purificar nuestra vida. Vamos a 1 Pedro 4:12. ¿Ya lo tiene? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Okay. Aquí el contexto está hablando acerca de los padecimientos que tenemos cuando hablamos del Evangelio. Pero incluso se puede aplicar, es el mismo principio para las pruebas que nos acontecen a lo largo de nuestra vida cristiana. Porque debemos de estar preparados para la prueba. Preparados para la prueba. No en la prueba nos vamos a preparar. Es lo contrario, o sea, debemos estar preparados para la prueba. Ya que si usted no fue diligente, pues va a tener que aprender ahora sí con el cinturonazo del Señor. Y eso le va a doler más, crean. Cuando me ha pasado así, y digo, ay Señor, pero por mi culpa, fue mi desatención de las cosas del Señor. O sea, y nos ha pasado, yo creo a todos nos ha pasado. Después aprendemos y decimos, no, antes de que... Es como cuando usted es niño. Ya cuando sabe... Dice, ya mejor ya no lo hago porque ya sé cuáles son las consecuencias. Ya no voy a hablar de eso porque mi papá ahorita va sí, o sea, es la verdad. Y es por malo el Señor, no, es porque nos ama. O sea, yo agradezco a lo largo de mi vida, yo digo, gracias a Dios que tuve unos padres que me instruyeron y que me pegaron cuando me lo merecía.
Porque si no, quién sabe dónde estuviéramos. ¿Sí? Igual es el Señor. Si nos corrige, alégrese, porque significa que Dios lo ama. Entonces, ¿a cuántos les gusta que Dios les corrija? En serio, debemos de agradecer que Dios nos corrija. Si no lo corrige, preocúpese. O sea, cuando hace algo malo y no lo corrija, preocúpese. ¿Por qué? Significa que posiblemente, bueno, ya usted ya sabe. Amén. Hebreos 11:36. Ahora, también el Señor nos corrige con la palabra, ¿eh? Y esto es para todos. Esto, cada día debemos de corregirnos. De hecho, uno lucha todos los días por corregir su vida. ¿Ya lo tiene? Hebreos 11:36. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. 37. Fueron, ¿qué dice ahí? Apedreados. Imagínense que ahorita vinieran alguien aquí a toda la colonia y nos apedreara. ¿No sería una prueba muy dura? ¿Estaría capacitado para pasar una prueba así? Creo que es algo duro, ¿no? Entonces, ¿nuestra fe es suficiente como para soportar esa prueba? ...37... dice, fueron apedreados. ¿Qué más dice ahí? Aserrados. ¿Y ahí qué dice? Ahora sí, léalo conmigo. Puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí está hablando otro tema un poco, pero también está hablando de las pruebas que el cristiano pasa. Y está hablando de los del Antiguo Testamento, que aunque no tenían a Cristo, aunque no le han visto, era más difícil. Entonces, ¿cómo ellos, que no vieron la promesa cumplida de Cristo, cómo ellos pudieron vencer mediante la fe? ¿Y cómo nosotros no vamos a poder si ya vimos, tenemos el testimonio de Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece? Deberíamos de ser más que vencedores sobre estas cosas. Fueron apedreados, aserrados. Se dice que el profeta Isaías lo metieron en un tronco, el tronco lo dejaban hueco, lo metieron ahí y con una sierra los partían. Entonces que dice aserrados. De él se cree que él murió así, creo también Ezequiel, si no me equivoco, y uno de ellos, o Jeremías también por ahí. Pero de Isaías es el que más se dice que murió de esa forma, el profeta Isaías. A Jeremías ya leímos, ¿se acuerdan? De cuando estaba en la cárcel, lo metían en la cárcel. Juan el Bautista andaba en el desierto, decía a la gente el pecado, era bien amoroso el hermano Juan, sí era amoroso porque le decía la verdad, le dolía lo que pasaba. Lo digo amoroso así porque muchos cristianos dicen, ay, no hables así, o sea, no digas cosas feas y cosas así. Pero ¿qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Dice, los de nacido de mujer, dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Si quisiera, entonces, ¿por qué no copiar el ejemplo de Juan el Bautista? Que él hablaba la verdad.
Digo, muchos dicen, ay, sí, el reino de los violentos es el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que la arrebatan. A eso sí les gusta de Juan el Bautista, de los tiempos, pero no quieren ser como Juan el Bautista. O muchos dicen, yo quiero ser como Cristo, pero no les gusta agarrar el látigo y sacar a los mercaderes del templo. Es bonito hablar del amor, de la unidad y todo, pero no nos agrada cuando hay que tomar el látigo y la espada y sacar a los mercaderes del templo. Tampoco podemos dejar la edificación, ahora sí, la mezcla y la pala, así como cuando Nehemías estaba el enemigo, venía el enemigo, estaban haciendo el muro, tenían la espada a un lado y tenían la mezcla, porque estaban edificando el muro. Ahora, transportémosla al Nuevo Testamento, el principio espiritual, no espiritualizar el texto, sino el principio, es de que tanto que peleaban, se defendían, pero también seguimos edificando el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer las dos cosas, otra vez. El equilibrio dentro del cristiano es vital, o sea. Vamos ya a Gálatas, 2 Corintios 11:23. Ya vamos a terminar. Faltan 10 versículos más y ya terminamos. No, ya este y otro más y ya terminamos. 2 Corintios 11:23. Aquí está hablando Pablo. Vamos a leer del 24. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios 11:24. ¿Ya? Dice, de los judíos, dice Pablo, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. En otras palabras, de los judíos, 5 veces me han dado 39 azotes. Y multiplique esos 39 por 5. Dice, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Es decir, que se ha quedado, no sé, en el mar o perdido. Dice, una noche y un día he estado como náufrago, en alta mar. O sea, se perdió en el mar. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, falsos cristianos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, es decir, que muchas veces se quedó sin comer, no tenía que comer, no era ayuno por otro lado. Dice, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién no se enferma? En otras palabras. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Tenía pruebas Pablo? ¿Ustedes creen que tenía pruebas? O sea, decía Pablo, dice, ¿quién enferma que yo no enferme? Y dice, si es necesario gloriarse, en otras palabras, dice, si es necesario presumir de algo, dice, me presumiré en lo que es en lo que soy débil. A eso se refiere cuando dice, me gloriaré, dice, en lo que es mi debilidad. Entonces dice, si he de presumir algo, dice, he de presumir en lo que soy débil, para que lo entienda. ¿No? En nuestras debilidades, por eso dice, es cuando Dios se perfecciona, Dios nos perfecciona, Dios se perfecciona.
es en la prueba. Pero también debemos estar preparados para la prueba. Según de Corintios 11:23, ya para terminar. Según de Corintios 11:20. Perdón. Gálatas 4:13. Ya con ese terminamos. ¿Ya lo tiene? Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué tenía Pablo? Una enfermedad. Hay otra parte de la Biblia dice que es un aguijón que le puso el diablo. ¿Quién se lo puso? Dios. ¿Por qué? Dice, para que por la grandeza de la revelación, dice, yo no me fuera a exaltar, dice, no fuera a creerme yo mucho, el apóstol de apóstoles, o algo así, decía Pablo. Sino que las pruebas también vienen de parte de Dios. Entonces, si el Pablo, que era el apóstol, que tenía la revelación de Cristo, tuvo comunicación directa con Cristo, fue llevado al tercer cielo, tenía pruebas, ¿usted cree que nosotros no vamos a tener pruebas? Muchas, ¿verdad? Y no tan fuertes como las de Pablo, sinceramente, no nos ha dado ni un azote. A ver, ahorita vamos a agarrar un látigo, ¿verdad? O sea, póngase a pensar tantito, o sea, por eso dice, es necesario que sufra, dice, como Cristo, algo así, no recuerdo esa parte donde dice Pablo, porque le dicen, es necesario que Pablo sufra mucho, dice, por causa de Cristo. Acuérdese que Pablo persigue a los cristianos y el Señor lo trae por su gracia y lo perfecciona. Amén. Entonces, ¿el cristiano se enferma? Sí. ¿El cristiano puede ser pobre? Sí. ¿El cristiano puede ser rico? Sí. Pero sea lo que sea el cristiano, una cosa no debe dejar de lado, que es que su corazón esté lejos de Dios. O sea, venga lo que venga abundancia, venga escasez, el cristiano debe de mantenerse cerca en comunión con el Señor. Porque aunque venga la abundancia, puede ser que dicen, es que tú lo dices porque pues estás más o menos. No se crea. Cuando uno está cómodo, aunque uno esté cómodo, es cuando a veces uno deja de hacer las cosas que a Dios le agrada. Incluso yo ayer en la noche estaba escuchando esa predicación y yo dije, híjole, hay cosas de mi vida que debo de arreglar. Y ya cada quien debe de saber qué es lo que debe de arreglar en su vida. Ahora, si yo desatiendo a ese llamado, si ahorita estoy a tiempo, si no lo arreglo, después va a venir la prueba, va a venir la corrección del Señor y puede ser que sea dura. Y ahí es donde me voy a lamentar más y me va a doler más no haber hecho caso. Entonces, ¿estamos a tiempo de arreglar las cosas? ¿Cree que esté a tiempo usted? Sí, estamos a tiempo. Incluso si ya tenemos la prueba encima, ahora debemos de humillarnos delante del Señor y pedirle sabiduría. Dice, y pídale sabiduría y el Señor se la va a dar. ¿Ven? ¿Necesitamos sabiduría? Sí, necesitamos sabiduría. Pidámosle al Señor en la oración, pero busquémoslo en su palabra. Amén. Amén. Bueno,
Vamos a darle gracias al Señor por... Ahí si quieren no se paren, ¿no? Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y aunque nuestra carne, Señor, cada día es difícil, Señor, luchar contra la carne, pero nosotros por eso no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Señor. Y si tú nos hablaste, si tú nos corriges, Señor, es porque nos amas. Aunque, como decía los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Pero tu Espíritu Santo nos hace soportar la sana doctrina, porque en los últimos tiempos la gente ya no soportará la sana doctrina, Señor. Ya no la sufrirán, ya no la soportarán. Pero nosotros sí, Señor, queremos ser fieles seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, vivir conforme a Cristo, ser cada día más como Él, Señor. Danos sabiduría, Padre Celestial. Tu palabra dice, Señor, que si algo debemos de pedir es sabiduría. Así como Salomón, él antes que pedir riquezas o otras cosas, él pidió sabiduría. Debemos de tomar ese ejemplo de pedir sabiduría. Ser diligentes en el estudio de la palabra y la oración. En la oración, Padre Celestial, en la comunión contigo, el orar unos por otros como hermanos en Cristo, el ver por las necesidades del otro, las cuestiones del matrimonio, las cuestiones de los jóvenes, las cuestiones, Señor, aún de los niños, Señor. No debemos de descuidar muchas cosas, pero para eso es necesario la sabiduría que proviene de ti. Y el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. El tomar con diligencia las cosas que vienen en tu palabra, aunque a veces no nos agradan, a veces es difícil, aunque nos cuesta tiempo, nos cuesta doblegar la carne, pero es necesario. Si no, significa que no estamos dispuestos a ser discípulos tuyos, y eso no queremos que sea así, Señor. Queremos agradarte a ti, queremos agradarte en todas las cosas. Señor Jesús, ayúdanos, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.